¿Buscas un SUV eléctrico que combine tecnología precio comedido? Este es el Yuan Pro de BYD, un SUV eléctrico que se ofrece en dos autonomías, una de 280 y otra de 380 kilómetros como tal. También en su interior equipamos la pantalla de BYD que puede girar y te ofrece una gran resolución. También tendremos unos asientos deportivos y un diseño de luz diurna en las ópticas traseras bastante atractiva. Si quieres saber más, quédate porque le vamos a hacer el análisis completo a este modelo. Bueno, y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Roselo por habernos prestado las unidades y tendré un descuento especial para ti si cotizas al correo o al número que te dejaré en pantalla con el código PARILICARS. Así que esperas, cotiza al número que te dejo en pantalla y ten ese descuento especial. Primero empecemos a hablar de sus dimensiones. Tendremos 4,31 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,67 de alto. Esto lo ubica sin duda como un subcompacto. Su maletero es de 265 litros y si abatimos los asientos aumenta hasta los 1210 litros. Como te mencioné, existen dos versiones de autonomía y también de potencia. Primero tendremos la GL, que es de potencia de 94 caballos de fuerza con 280 kilómetros de autonomía. Esta versión con un cargador de corriente alterna puede cargar con una potencia máxima de 7 kilovatios y un cargador de corriente continua puede subir la potencia hasta 45 kilovatios. Ahora, la versión GS aumenta la potencia hasta 170 caballos de fuerza y su autonomía también sube a 380 kilómetros. También su potencia de carga se mantiene para lo menos en cargadores de corriente alterna, pero para los cargadores de corriente continua sube su potencia hasta 65 kilovatios. Ahora, también el tipo de aceleración varía entre una versión y otra. Para la versión GL, el 0 a 100 lo hace en 12 segundos. Y para la versión GS, el tiempo de aceleración se ubica en 7,9 segundos para hacer el 0 a 100. Nada más. Hay que recalcar también que ambas versiones son tracción delantera. En el tipo de carga para ambas versiones, en su potencia máxima pueden hacer del 30 al 80% en solo 20 minutos. Hay que recalcar que ambas versiones equipan discos en las 4 ruedas y suspensión multibrazo en la zona trasera, el cual es aplaudible por el precio. Lo que sí es criticable es que la versión de entrada equipa solo 4 bolsas de aire y solo la versión full tendrá las 6 bolsas de aire. En equipamiento, entre una versión y otra cambia solo las dimensiones de los aros en las llantas. La versión de entrada mantendrá llantas de aro 16 y la versión full serán de 17. También cambia la dimensión del infoentretenimiento, dado que la versión de entrada es de 10 pulgadas versus los 12,8 pulgadas de la versión full. Ahora hablemos del precio con todos los bonos incluidos. La versión GL, que es la de entrada, queda en 24.990.000 y la versión GS, que es la full, queda en 27.990.000. A ver, por el frente tendremos iluminación 100% LED, que se le ve bastante bien esta óptica en forma horizontal, le da un aspecto de sub mucho más superior. También, bueno, tendremos ninguna parrilla de toma de aire, ya que no le hace falta. Y tendremos aros de forma aerodinámica, que no te dejan ver las pinzas del freno, pero bueno, ayudan a lo que es el coeficiente aerodinámico. Tendremos esta luz que te da la bienvenida al accionar control remoto y tendremos las manillas que son de tipo aerodinámicas, que bueno, también ayuda con lo que es el coeficiente aerodinámico. Y el cerrado de las puertas se siente bastante sólido. Y bueno, también tendremos para cerrar el auto desde afuera con este botón. La puerta de atrás es bastante amplia, lo que te da una apertura a lo que es la zona de atrás muy buena. Y lo mejor de este auto quizás es su parte de atrás con esta óptica que se une por el portón trasero, le da un aspecto más sofisticado al modelo como tal. Tendremos una especie de alerón que bueno, también le da un ataque atractivo al auto como tal. También se me había olvidado que acá tienes la opción para poner una tarjeta NFC, la cual va a ser independiente de la llave. Bueno, ya dentro del BYD Yuan Pro, como podemos ver, tendremos un cuadro digital y una pantalla bastante grande que hace de infoentretenimiento, que, bueno, podemos voltearla. Tenemos una opción para voltearla directamente acá o en este botón personalizable. Y ahí te cambia también la posición de la imagen. Bueno, empecemos hablando por acá, donde no tendremos ningún botón. Toda la botonera se ubica acá para las luces, bueno, donde tendremos luces automáticas y también tendremos para los limpiaparabrisas. En la puerta, que se siente de muy buena calidad, hay que mencionar que todo el tablero y la puerta es de muy buenos materiales. Tendremos como estos acabados color claro con oscuro y aquí tendremos como para
ocultar los retrovisores para maniobrar la posición de ellos para los diferentes vidrios y su respectivo seguro. Acá tendremos como una especie de, podría engañarte que sería esta la apertura de la puerta, pero está acá arriba, es como invertida, y un pequeño espacio para poner lo que es una botella de agua. Siguiendo por el volante, aquí tendríamos lo que sería para el control crucero, estos 3 botones. Acá tendremos para cambiar la información que nos muestra el cuadro de instrumentos. Aquí tenemos un botón de acceso directo a la cámara de 360 grados. Se ve de buena calidad, en especial en la parte trasera. Tienes muy buen ángulo de visión. Y si volvemos a presionar, se desactiva. Y bueno, este botón personalizable que ahorita está para voltear la pantalla. Por acá tendremos para lo que es el control del volumen, pasar entre emisoras o música. Acá tendremos para activar lo que es como un asistente del propio auto. Esta vez no es del teléfono. Si presionamos, llévame hasta el Costanera Center. No puedo acceder a esta función de navegación. Por favor, utilícela manualmente. Debe ser alguna configuración porque esta es una unidad de preentrega, entonces capaz todavía no está preparada para darte esa información. Bueno, aquí tendremos para acceder directamente a las funciones del teléfono si lo estuviésemos conectado por Bluetooth. Aquí tendremos para ver información dentro del cuadro de instrumento que luego tú puedes hacer diferentes cambios. Por lo menos allí puedo cambiar la temperatura del climatizador y puedo cambiar la fuerza de soplado del ventilador. Aquí puedo ver condiciones del vehículo que me puede arrojar. Aquí puedo ver un temporizador que me gusta. Nunca había visto esto en un auto, o bueno, a lo menos autos de este segmento, que te da un temporizador para tiempo de aceleración. Si damos y presionamos, aquí te diría cuánto haces el 0 a 100 y otros diferentes parámetros de velocidad. Bastante bueno. Si pasamos, bueno, aquí podemos ver estado, información de carga, de consumos. Aquí podemos activar lo que sería el limitador de velocidad. Y aquí podríamos cambiar las diferentes como vistas que nos da el cuadro de instrumento. Esta sería como una más clásica que te diría cuánta potencia te está entregando y cuántos kilometrajes estás dando. Y esas serían las vistas. Siguiendo por acá, de último vamos a dejar la pantalla, dado que tenemos mucha información ahí para ver. Tendremos, bueno, estas salidas de aire que se encuentran acá en el centro. Y adicional, abajo tendremos un espacio de carga también bastante amplio con una toma de USB tipo A y tipo C. Acá tendremos cargador por inducción y bueno, tendremos la manilla o perilla de los cambios, que es como esta suerte de cristal que bueno, ahí presionaríamos para que estuviesen D. Como ahorita el auto está conectado al enchufe, no va a hacer ningún movimiento que lo pueda liberar para poder moverse. Y bueno, aquí tendremos lo que sería encendido, tendremos para desactivar el control de estabilidad, para activar freno de mano automático. Bueno, por acá tendremos lo que es el volumen, tendremos para prender y apagar lo que es el aire acondicionado y aquí para desempañar los vidrios, en este caso frontal. Por acá tendremos una guantera de un espacio bastante generoso, no es muy aperturable, pero sí es bastante profunda. Y el centro, que es bastante profundo y de buenos materiales al tacto en toda esta parte. Y los asientos, sin dudas, es un punto fuerte de esta unidad. En blanco, para muchos no va a ser del gusto de todos, dado que estos, bueno, se pueden ensuciar un poco más, pero hay que ser honestos, son bastante atractivos y bastante deportivos. Al igual que las puertas, con esta combinación de dos colores, se ve bastante bien. En el techo tendremos luz LED que se prende táctilmente y no tendremos retrovisor electrocromático. Por acá también tendremos luz para lo que es el tapasol del piloto y tapasol del copiloto. En el infoentretenimiento hay mucho que hablar. Primero, esta sería como la pantalla principal. Y bueno, tendremos estas varias opciones donde aquí siempre retrocedemos al menú anterior. Aquí nos iríamos a esta pantalla principal. Acá sería como para ver las aplicaciones que tienes abiertas. Acá para bordear la pantalla, como ya hicimos. Aquí es como para dividir la pantalla y tener varias funciones. En este caso podría tener la navegación acá y el Spotify en el otro lado. Y acá para apagar la pantalla. Ahora, en este cuadro principal tendremos, bueno, podría tener atajos directos por lo menos para ir a la casa, al trabajo. Tengo que es el Spotify.
y tengo la radio. Entonces puedo ir cambiando entre lo que va reproduciendo Spotify o la radio. Abajo tengo lo que sería el climatizador, donde tengo funciones de acceso para cambiar la temperatura, para cambiar por dónde va soplando, y acá la potencia del soplado. Ahorita nos metemos más al detalle en el climatizador. Acá en esta función puedo ver lo que serían configuraciones del auto. Empezando por el sistema, bueno, aquí puedo hacer que, ya que este auto tiene tecnología de señal y puede tener su propio internet, y luego ese internet lo puede compartir. También se puede conectar al Wi-Fi si fuese necesario. Bueno, aquí puedo ver los puntos de acceso, el Bluetooth, dispositivo conectado, esto como para cambiar el parámetro de conexiones. Aquí el audio, bueno, aquí puedo personalizar como los diferentes sonidos que me da la retroalimentación o el sonido de los parlantes, la ecualización como tal. Aquí puedo cambiar las visualizaciones que me da el auto. Si estuviese la pantalla apagada, por lo menos si ahí apago la pantalla, me mostraría esto. O lo puedo poner apagado para que cuando esté apagada la pantalla no muestre nada. También tengo para ajustar el brillo de la pantalla automático en caso que sea o entres a un túnel, en la pantalla baja su intensidad para no alumbrarte. Y estos serían los parámetros de visualización. En versión, bueno, aquí podemos ver restauraciones de fábrica y versiones de actualizar, dado que como tiene internet también se puede actualizar vía OTA, como se le denomina. Bueno, aplicaciones, aquí podemos ver configuraciones de aplicaciones, dado que este sistema te permite instalar aplicaciones en la tienda de BYD, o sea, se instala aquí directamente, no tienes que ir a un concesionario BYD. Y aquí, bueno, para configuraciones automáticas de la hora, el idioma, unidades de medida, reproducción de memoria, acuerdos de usuario, que son, bueno, como lo que uno siempre acepta y nunca sabe lo que es, y otros parámetros similares. Ahora, vayámonos a las ayudas a la conducción. Este auto no tiene ayudas a la conducción, solo el control crucero y, bueno, la cámara de 360. Lo que, bueno, aquí podrías pagar lo que sería el control de estabilidad, el control de descenso que tiene este auto. Y, bueno, aquí tendremos para apagar los sensores de retroceso, que se llama radar reverso, e imágenes panorámicas, que, bueno, sería la cámara 360. Esto de radar reverso es algo que vi en varios videos de productos de BYD, que la traducción del inglés o del chino al español no es muy buena, y por eso a veces en vez de decir sensor de estacionamiento dice radar de reverso, pero para que lo tengas en consideración si ves alguna palabra mal escrita o dicha por ahí. Bueno, aquí podemos ver lo que serían configuraciones del entorno de carga. Por lo menos aquí puedo cambiar también la intensidad del freno regenerativo. Si quiero que sea estándar o alta, esto va a significar que cada vez que suelte el pie del freno, el freno que va a hacer la frenada regenerativa va a ser mayor, y podrías conducir, según me dicen, con un solo pedal, que ya vamos a ver en la prueba de manejo. Y bueno, aquí podemos ver los modos de visualización de la autonomía, que, bueno, esto es para solo verla de otra forma en cuanto a vista. Bueno, aquí tenemos carga inteligente, que esto lo que permite es que si tienes tu auto conectado se cargue de cierta hora a cierta hora, y esto ayuda, bueno, a que la batería perdure más su vida útil. Y aquí tenemos sistema de inmovilización de punto de carga. Esto significa que auto primero, cuando está cargado, no se va a mover por ningún tipo, y también el enchufe de carga va a estar totalmente seguro al momento que esté cargando, y solo tú con la llave del auto vas a poder desconectar. Bueno, aquí son aspectos de consumos y aquí el gráfico de consumo. Bueno, en vehículo, bueno, aquí tendremos configuraciones del vehículo como tal. Aquí tenemos para cambiar lo que es el comportamiento de la dirección, el comportamiento del sistema de frenado. Tendremos configuraciones de luces, de la altura de las luces, del retardo de las luces para prenderse al momento de entrar por lo menos en un túnel, y la luz de bienvenida inteligente que te da el auto cuando le damos a la llave, que sería una luz que sale acá en el retrovisor. Bueno, tendremos los espejos para que se plieguen automáticamente al cerrar el auto. Tendremos configuraciones de climatización que pueden ayudar a tu economía o ayudar a tu comodidad, dado que, bueno, el aire consume batería. Entonces, una u otra te puede hacer gastar más o menos en el consumo de electricidad. Aquí tendremos configuraciones en cuanto a apertura del vehículo. Por lo menos tiene encendido inteligente, que te montas al auto y el auto arranca. Tiene apagado inteligente, te bajas del auto, el auto se apaga. Tienes para, bueno, mantener presionado el botón del auto para que el vehículo baje las ventanas. Y hablando de la llave, así es la llave, para que lo puedas considerar. Es como de un plástico, y solo la parte metálica tendremos acá, y esto que bordea acá se siente bastante liviana, y así es la llave.
Bueno, aquí tendremos la opción del encendido del auto para que vaya climatizando. Esto es súper útil porque, bueno, aquí puedes ir calentando el habitáculo mientras todavía no te subes al auto. Bueno, esto es súper útil también, lo de elevar las lunas cuando le pongo el seguro al auto. También de mantener el interruptor, el microinterruptor, es decir, esto para bloquear las ventanas. Mantener presionado para desbloquear y abrir la ventana también, que puedo abrir las ventanas del auto por acá, y el bloqueo automático durante conducción, que cuando arranco las puertas se bloquean. Y bueno, aquí tenemos notificaciones que te puede decir el auto, ya sea por emisiones, sonidos de aviso del auto o sonidos del motor, dado que, bueno, esto es típico de los autos eléctricos que como no generan sonido de motor, porque no tienen un motor de combustión, pueden cambiar lo que sería el sonido que genera al momento que aceleras, que es artificial al final. Acá arriba tendremos un centro de notificaciones y por acá, bueno, podremos ver la hora, acá podremos ver los ángulos de grado que tienes el auto, es decir, si vas muy inclinado y no mucho más. Bueno, aquí tendremos acceso directo a los aires en caso que estemos en un submenú y eso sería todo. Vamos a ver lo del climatizador, que si presiono acá me lleva a lo que sería el climatizador, que bueno, aquí tendremos opciones para apagarlo, prenderlo, ponerlo en automático, para ponerle el máximo que enfríe en el caso de que esté el auto muy caliente, acá para poder desempañar el vidrio delantero, acá para el vidrio trasero y los retrovisores y acá para la recirculación del auto, tanto sea de interna o afuera. Y bueno, aquí podemos cambiar lo que serían las temperaturas, aquí por donde sopla y aquí la potencia de soplado. Y aquí configuraciones del aire que ya habíamos visto en el menú anterior. Ahora sí, vayámonos a las plazas traseras porque ya mostré todo lo que hay por acá. Bueno, ya en la parte de atrás lo que aquí se transmite es amplitud. Primero, por una cosa, al ser eléctrico no necesita un túnel de transmisión y por ende el espacio para el segundo ocupante es de bastante comodidad, dado que los pies van a estar al mismo nivel que están todos los ocupantes. Tendremos puertos USB, uno tipo A, otro tipo C. Tendremos buen espacio y tendremos diferentes bolsillos donde aquí fácilmente podrías meter tu teléfono y aquí esté un poco más profundo. Y tendremos estos asientos que nos dan una vista bastante muy buena del auto y no te dan tampoco una de encierro porque te dan esta apertura dentro del asiento como tal. Los materiales son buenos, aquí por lo menos tenemos materiales duros que pareciera ser costura pero al final es plástico duro y aquí como un material gomoso y bueno también lo que sería en la parte de abajo tendremos un pequeño compartimento ahí chiquitito y aquí una agarradera y no se me olvidó mencionar la iluminación que encontramos acá y también encontramos en la parte de adelante en esa zona que le da un toque más de premium al auto. En la parte de arriba también tendremos lo que vimos adelante, que son como estas luces LED, que son táctiles y responden muy bien. Tendremos agarraderas y tendremos en la parte de acá el apoyabrazos que, bueno, tiene dos portabebidas y es bastante, le da comodidad a los ocupantes de atrás. Bueno, en el maletero tendremos compartimientos acá que son bastante profundos, otro por acá también de la misma longitud y una rueda de tamaño temporal pero no es ruedín y también tiene bastante espacio por abajo por si quieres ocupar los laterales y bueno podremos abatir los asientos para superar los 1000 litros de capacidad. Bueno, también se puede quitar esta bandeja y no tendremos apertura eléctrica de portón para considerar. Bueno, algo que se me olvidó mostrar es la imagen 3D que nos da del auto porque bueno aquí tienes la opción de verlo normalmente. Aquí te da diferentes opciones para ver la cámara de diferentes ángulos. Esta sería bueno desde arriba y aquí podemos ir cambiando entre cámaras y bueno aquí tendremos para prender los sensores, te dice la distancia en centímetros, aquí para ver por debajo del vehículo ya que hace una toma de las cámaras y va quedando grabado lo que vamos pasando por encima. Y esta sería la cámara 360 que bueno, permite verla desde cualquier ángulo. Bastante buena la calidad de las cámaras en ese aspecto. Bueno, ya en la prueba de manejo del Yuan Pro de BYD, hay que decir que el tamaño ayuda a lo que es maniobrabilidad en los estacionamientos y bueno, al ser un eléctrico también esta entrega de potencia que te da sin ruido del motor térmico hace que el auto se sienta bastante cómodo. Mucha gente no se acostumbra a que sean tan insonoros. Por su seguridad, por favor, abróchese el cinturón de seguridad. Y tiene alertas
en español. Creo que nunca había visto que un auto te dé alertas en voz. La verdad la comodidad es bastante bien. Bueno, tiene la suspensión independiente atrás que ayuda a hacer el auto un poco más cómodo. Entrega de potencia también, bueno, hacer un auto eléctrico es al instante. El auto te genera sonidos para, bueno, cuando aceleras, como que avisar que estás en proceso de aceleración. Acá tenemos un botón y bajo la palanca que te ayuda a activar lo que sería el freno regenerativo. Por lo menos ahorita lo tengo en alto. ¿Qué tan de un solo pedal se puede manejar este modelo? Bueno, también hay que mencionar que la cabina está muy bien insonorizada en cuanto a aspecto de ruidos, y también el ruido de ruedas también está muy bien insonorizado. No es tan de un solo pedal, por lo menos dice que ahí está en alto, y literalmente frena cuando sueltas el pedal, pero no tanto así como para manejarlo con un solo pedal. Vamos a ver si poniéndolo modo eco ayuda a que de un solo pedal sea un poco más fuerte la regeneración. Y configuremos acá, supuestamente ahí está en lo máximo que puede, si se puede manejar un solo pedal. La pantalla no sé si es por tener el plástico, pero se ve muy opaca, igual que la del instrumento. Tienes que meter muy bien la vista para poder llegar a ver bien lo que te muestra. Bueno, vamos a intentar ver aquí si con un solo pedal puedo agarrar la curva. Ahí sí pude. Vamos a ver si ahorita cuando tenga que frenar totalmente, la entrega de potencia es buena y la respuesta a los frenos también. Bueno, esta versión que es la tope, que tiene, si no me equivoco, 180, 170 caballos de fuerza y 380 kilómetros de autonomía, en verdad bastante bien para un subfamiliar de ciudad, porque en verdad la autonomía de la versión de entrada es muy corta. La potencia está bien, pero la entrega, vamos a ver acá. Es buena la potencia, o sea, no te pega el asiento así fuertemente, pero para un subfamiliar más que de sobre. Vamos a ver si aquí, sin necesidad de tocar el freno, me detengo. Creo que es cuestión de acostumbrarse. Creo que si luego manejas muy bien lo que es el acelerador y sabiendo dónde tienes que soltar, puede ser de un solo pedal, pero no es totalmente agresivo. Falta un poco más de frenado. Ahora vamos a ponerlo en modo Sport, a ver cómo es la entrega de potencia. Dado que ahí, bueno, cuando arrancamos fue en modo eco. Que también lo que debería hacer es poner un poco más rígida la dirección. Ahora, ¿vale la pena este Yuan Pro? Yo creo que si buscas un auto de ciudad es bastante bueno. Tiene, bueno, la versión de entrada tiene la carencia de las bolsas de aire y el problema de la autonomía, que en verdad te limita mucho a ciudad. Esta tampoco que suba mucho, son 100 kilómetros más o menos, que tampoco es mucho. Sin duda los dos modelos son para ciudad. Se lo podría recomendar a la gente que hace Uber o bueno, está en una aplicación de transporte, porque bueno, siendo eléctrico te ahorras el combustible y está hecho para ciudad. Y ahí se combinan los dos posibles factores a los cuales yo recomendaría este producto, porque para familias también puede ser, pero bueno, como te digo, te limitas a solo estar dentro de la ciudad, porque un viaje hacia cualquier región te tienes que planificar muy bien donde hay cargadores, porque 380 kilómetros en el mundo real van a ser como 250 o 300. La entrega de potencia, bueno, como todo auto eléctrico en esta versión que es la full, exquisita. La comodidad muy buena, la tecnología también. No tendremos muchas ayudas a la conducción, solo la cámara 360 y el control crucero, pero en verdad tiene lo justo y necesario. Capaz el precio está un poco elevado también, ¿verdad? Yo creo que este auto con 20 millones en su precio hubiese sido excelente, pero 27 por esta versión full está un poco cara. Creo que hay opciones por híbridas de la misma marca que me iría en vez de esta. Y otro auto que no es eléctrico pero es híbrido y tienes que ir a ver es el Lexus LBX, al cual te hice un video. Pincha aquí para ir a verlo, y si te quieres suscribir a mi canal pincha en el círculo del centro para suscribirte.